No estoy muy seguro de por dónde empezar con esto, pero siento que si no te lo cuento pronto, terminaré convenciéndome de que nada de esto sucedió realmente. Bueno, para cualquiera que lea esto, mi nombre es Lucas. Hoy tengo 34 años. Soy analista de datos y vivo en Campinas, SP. Esto me pasó el año pasado, un sábado cualquiera, mientras mi esposa y yo estábamos almorzando en un centro comercial cerca de nuestra casa. Nada especial, nada fuera de lo común. Era un día normal, ¿sabes? Y creo que eso es lo que más me molesta hasta el día de hoy. Todo empezó de una forma tan banal que casi no me di cuenta del momento exacto en el que todo se descarriló. En aquella época llevaba una vida normal, en la medida de lo posible. Trabajo, casa, un hijo de 9 años, Derek. Mi esposa, Carol, es profesora de inglés y nuestra rutina era tranquila, incluso aburrida a veces, pero todo se puso patas arriba por culpa de una cara. Un solo rostro que, aunque me parecía completamente extraño, me impactó con una sensación de reconocimiento que me dejó paralizado. Estábamos almorzando en un restaurante de pastas en el segundo piso del centro comercial, muy cerca de la plaza de eventos. Todavía recuerdo el olor a ajo salteado, el sonido de los cubiertos golpeando los platos, el camarero que tiró una botella de vino en la mesa de al lado. Todo esto estaba sucediendo mientras miraba a un hombre en una mesa a unos 5 metros de distancia, sentado con 2 niños pequeños y una mujer con el pelo liso, recogido en un moño. Parecía completamente a gusto, riendo, bromeando con las chicas, pero algo en su actitud me puso en alerta. No era solo la cara, era la forma en que movía las manos mientras hablaba, como si lo hubiera ensayado 1000 veces. La forma en que fruncía el ceño cuando una de sus hijas le pedía algo, o la forma en que ajustaba el vaso a su boca, todo eso me producía una sensación muy extraña, una sensación de ya sucedió. Pero lo más extraño es que mientras veía eso, me vino un nombre a la cabeza: Anthony, sin ninguna razón. Acaba de llegar. Y junto con ella, una tristeza tan profunda que me hizo perder el apetito inmediatamente. En ese momento le dije a Carol que iba al baño, pero en realidad quería pasar por la mesa de ese tipo. Sentí que si miraba más de cerca recordaría algo. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras pasaba, fingiendo buscar una tienda al final del pasillo, él levantó la vista y me miró fijamente por un segundo. Solo un segundo, pero fue suficiente. Su expresión cambió como si hubiera visto un fantasma. En ese momento se quedó pálido y se quedó congelado. Yo también, porque en ese momento lo supe con certeza. Conocía a ese hombre, ni por vista ni por choques en la calle. Sabía quién era, pero no tenía ningún sentido. El último recuerdo que me vino fue el de él empujándome en un columpio de madera en una casa de campo que olía a polvo y leña. Llevaba una camiseta verde lima descolorida y sonreía con 2 dientes torcidos en la comisura de la boca. Y la parte que más me puso la piel de gallina, debí tener unos 8 años en este recuerdo, pero nunca tuve un hermano. Nunca. Regresé a la mesa sintiéndome un poco mareado, como si mi cuerpo se hubiera quedado en el centro comercial, pero mi cabeza estuviera en otro lugar. Carol se dio cuenta inmediatamente de que estaba actuando de manera extraña y me preguntó si había sucedido algo. Solo dije que vi a alguien que pensé que reconocía, pero lo dejé ahí. Intenté comerlo, pero esos espaguetis parecían papel en mi boca, y aunque traté de convencerme de que era solo una coincidencia, de que debía estar confundiendo al tipo con alguien del pasado, empezó a carcomerme por dentro, porque cuanto más intentaba ignorarlo, más cosas sucedían, y todos con él. Destellos, como si alguien hubiera presionado play en una vieja cinta en mi cabeza.
Yo corriendo por un campo con 2 niños, una fogata ardiendo en el medio de un campo, mi madre diciéndonos que volviéramos adentro, porque estaba oscureciendo y a Zeke no le gustaba estar afuera por la noche. Zeke, otro nombre que nunca había oído antes, pero que me vino con tanta fuerza que me hizo sentir mal. Fue entonces cuando empecé a pensar que tal vez mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Pero también fue el momento en que supe que había algo muy mal en mi historia. Esa misma noche, después de acostar a Derek, me quedé sola en la sala jugando con mi teléfono celular. Pero mi mente estaba en otra. En parte, abrí mi viejo álbum de fotografías, el que estaba en la estantería de mi habitación, y comencé a hojearlo. Revisé varias fotos mías de niño, con mis padres en fiestas familiares, viajes a Ubatuba, Navidad en casa de la abuela, pero no había ni rastro de Anthony, ni siquiera el de Zeke, nadie. Pero cuando me detuve en una foto mía en un picnic, cuando tenía unos 5 o 6 años, juro por Dios, por una fracción de segundo, había alguien en el lado izquierdo de la imagen, un niño, una cifra, no lo sé. Parpadeé y cuando volví a mirar la imagen, era normal, vacío, pero sentí como si mi cerebro hubiera visto algo que mis ojos no podían seguir. No pude dormir bien. Estuve dando vueltas en la cama toda la noche, sintiendo un frío extraño en la espalda, como cuando te están observando aunque estés solo. Al día siguiente, volví al centro comercial. Yo simulaba que iba a ocuparme de algunos asuntos en el centro, pero la verdad es que quería volver a ese restaurante, a ver si ese tipo vuelve. Y regresó, misma mesa, misma hora, solo que esta vez, cuando me vio, se levantó y se fue apresuradamente. Salió casi arrastrando a los niños. Eso me angustió tanto que sin pensarlo me acerqué al encargado del restaurante y le pregunté si ese hombre era un cliente habitual. Ella sospechó un poco, preguntó por qué, y yo inventé una historia de que creía que era un pariente lejano, que me había confundido. Ella dijo que él solía venir todos los sábados, pero no sabía su nombre. Le di las gracias y me fui con la cabeza dando vueltas. Sentí como si hubiera tropezado con una puerta entreabierta en mi propia vida, y ahora todo dentro de mí quería abrir esa puerta de golpe, para descubrir qué había detrás de ella, incluso con esas mariposas en el estómago que solo aparecen cuando sentimos que estamos tocando algo que debería haber permanecido enterrado. En los días siguientes comencé a tener algunos lapsus, momentos en los que floté de la nada. Fue como si un sonido, un olor o incluso una palabra me alejaran de la realidad, como cuando escuchas una vieja canción y de repente estás de nuevo en la escuela. Pero en mi caso, estos recuerdos vinieron con una densidad emocional absurda. Podía oler la hierba mojada, oír una risa tenue en la distancia, ver el cielo anaranjado del final de la tarde y 2 niños corriendo delante de mí. Uno de ellos me llamó Luquiña y otro me gritó que no olvidara llevar la linterna. Incluso recuerdo la linterna. Era azul, con una pegatina de Batman despegada. Me desperté sudando y con el corazón acelerado. A veces en medio de una reunión de trabajo, a veces conduciendo, a veces en la fila del supermercado. Comencé a escribir todo en un pequeño cuaderno que estaba en la mesa de noche. Ya no sabía que era un recuerdo real y que era producto de mi imaginación. Pero había una cosa que me molestaba más que nada. ¿Por qué nadie había dicho nada nunca sobre estos chicos? Hablé con mi madre una semana después, un domingo por la tarde. Fui a su casa, le llevé pastel, café y esperé el momento adecuado para preguntarle. Dije cuidadosamente que últimamente había soñado mucho con nuestra infancia, que me parecía curioso lo vacío que estaba mi recuerdo de esa época. Y luego dije, mamá, ¿alguna vez vivimos con otros niños? ¿Como primos, hermanos? ¿Con alguien de la familia?
Dejó de remover el café por un momento, como si se hubiera quedado atascada. Entonces se rió con fuerza y dijo: «Lucas, eras hijo único, ¿cómo pudiste olvidarlo?» Y apenas teníamos contacto con nuestros primos en esa época, pero la forma en que lo dijo no lo puedo explicar. Fue ensayado, como si hubiera memorizado esa respuesta. La miré fijamente y me vino a la mente un recuerdo tan vívido que me dio escalofríos. Yo y otros 2 chicos oyendo voces en el piso de abajo de una casa extraña, mirando a través de los huecos de una escalera de madera, y a mi madre hablando con un hombre de traje gris. No tenía ninguna expresión. Acabo de escuchar. Y cuando nos vio espiándolo, sonrió. Esa sonrisa fue la que me hizo despertar sin aliento días después. La gota que colmó el vaso llegó cuando mi hijo, Derek, empezó a hablar de un amigo invisible llamado Sek. Era un jueves, después de la escuela. Estaba dibujando en su cuaderno, muy concentrado, y el dibujo me resultó un poco inquietante. 3 personas en una especie de campo, con el cielo todo rojo y una casa torcida al fondo, llena de ojos en las ventanas. Le pregunté qué era y me respondió con la mayor naturalidad posible: «Es el lugar que me mostró Sik». En ese momento se me puso la piel de gallina. Nunca dije ese nombre delante de Derek, nunca. Y continuó: «Dice que vivió contigo cuando eras pequeña, pero te olvidaste de él». Me quedé en silencio, mirándolo, sintiendo un peso absurdo en el pecho, como si estuviera a punto de recordar algo que mi cerebro llevaba años intentando ocultar. Derek volvió a dibujar, como si nada hubiera pasado. Tuve que salir de ahí. Fui al baño y me encerré. Lloré como un bebé. Lloré de miedo, de confusión, de rabia por no entender qué estaba pasando en mi cabeza o en mi vida. Esa noche no pude volver a dormir. Me quedé en la oficina repasando las notas que había estado tomando, tratando de encajar todo en un rompecabezas. Pero nada cuadraba. Los recuerdos vinieron desordenados, mezclados con sensaciones físicas que no podía explicar. El olor de algo quemado. El sonido de una campana diferente, demasiado aguda. Una habitación con paredes de madera y una ventana redonda. Luego, alrededor de las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Número desconocido. Respondí con el corazón en la garganta. Y al otro lado, una voz que no había oído en... no sé, pero lo reconocí de inmediato. Él simplemente dijo: «¿Todavía te gustan los malvaviscos quemados?». Me quedé sin palabras. La voz continuó: «Es Anthony». Y colgó. No hubo tiempo ni siquiera para reaccionar. Me quedé allí con el teléfono pegado a la oreja, escuchando el silencio, como si una parte de mí hubiera despertado, una parte que ha estado inactiva durante más de 20 años. Al día siguiente fui a trabajar en el automático. Mi cuerpo estaba allí, pero mi cabeza parecía estar en otro plano, ¿sabes? Me quedé mirando la pantalla de la computadora durante horas sin escribir nada. Solo pienso en esa llamada. Incluso pensé que era una broma, algún tipo de broma, pero en el fondo sabía que era él. Estuve todo el día dándole vueltas hasta que, alrededor de las 6 de la tarde, recibí un mensaje en mi teléfono móvil. Era una foto. Una vieja casa de madera con pintura descascarada, una cerca de alambre oxidada y un árbol retorcido en el frente. Debajo de la imagen, solo una frase: «Hoy, 22:08». El número permaneció sin identificar. Se lo mostré a Carol, intentando sonar calmado, pero ella se dio cuenta de que algo andaba mal. Me inventé que era un viejo amigo que quería hablar sobre un viejo proyecto. Ella no compró la idea, pero no insistió. Creo que ella se dio cuenta de que esto era algo que necesitaba hacer, incluso si no entendía por qué. A las 21:50 ya estaba en el auto, conduciendo por un camino de tierra que parecía sacado de una pesadilla.
El cielo estaba cubierto, sin una sola estrella. Cuanto más me acercaba a la casa de la foto, más me consumía la sensación de déjà vu. Todo allí me resultaba demasiado familiar. El crujido de la grava, el olor a hierba mojada, incluso el sonido de un carillón de viento colgado en el porche. Todo era dolorosamente familiar. Cuando aparqué delante, no había ningún coche ni ninguna luz encendida. Me quedé allí parado en el auto durante unos minutos, preguntándome si era una trampa, si estaba loco por venir aquí. Pero antes de que pudiera tomar alguna decisión, la puerta de la casa crujió y se abrió sola. No lentamente, de repente, como si alguien hubiera tirado fuerte. Eso me recordó algo que ni siquiera sabía que estaba oculto. Yo, corriendo de esa misma casa, todavía una niña, en mitad de la noche, sintiendo que algo o alguien venía tras de mí. Salí del coche lentamente, con el corazón latiéndome en las sienes, como si cada paso hacia el porche fuera una prueba de resistencia mental. La madera del suelo crujió de una manera que pareció resonar dentro de mi pecho. Cuando puse un pie en la puerta, la sensación fue tan extraña que me quedé sin aliento por un momento. Fue como cruzar una frontera invisible, como si el aire dentro de aquella casa tuviera otra densidad. Estaba oscuro dentro, pero no me sentía precisamente solo. Olía a algo viejo, a polvo mezclado con humedad y algo más. Algo que me recordó al olor de la habitación de mis abuelos cuando era niña, solo que con un matiz metálico y oxidado. Di 3 pasos y me detuve. La habitación estaba exactamente como había sido en los recuerdos confusos que me habían estado atormentando. Un sofá verde musgo con un desgarro en el brazo, una estantería llena de libros mohosos, una alfombra persa tirada torcida en el suelo. Y allí, sentado en un sillón que parecía tragado por su propio polvo, estaba él, Antonio, un poco mayor de lo que recordaba, sin afeitar, cabello despeinado, pero el aspecto era el mismo. Llevaba consigo esa clase de tristeza silenciosa que no se aprende a ocultar. Él no sonrió. Él simplemente me miró y dijo: «Te tomaste tu tiempo». Se me hizo un nudo en la garganta. No sabía si abrazar, preguntar o gritar. Me quedé allí, tratando de comprender si esto era realmente real. Hizo un gesto con la mano, indicando la silla de enfrente. Me senté. Permanecimos en silencio unos segundos, como si las palabras fueran demasiado delicadas para ser tocadas de alguna manera. Y luego dijo: «¿Recuerdas lo que pasó aquí, verdad?». Quería decir que no, que todo seguía siendo confuso. Pero en ese momento, al ver ese rostro, ese lugar, ese olor, todo volvió con tanta fuerza que sentí como si el suelo cediera bajo mis pies. «Fue esa noche», dijo, mirando más allá de mí. «Estábamos durmiendo en esa habitación de atrás, tú, yo y Sek». Cuando dijo el nombre de Sek, algo dentro de mí se tensó tan profundamente que sentí ganas de llorar. Aún no lo recordaba todo, pero las piezas estaban encajando. «Te despertaste temprano», continuó. Empezó a decir que había una luz extraña en el campo, que había hombres caminando por la plantación. Escuché eso y, hombre, el sonido de su voz al decirlo coincidía exactamente con un recuerdo que había tenido semanas antes, pero que había descartado como un sueño. Una ventana, una luz azul en el cielo, una figura humana descendiendo como si caminara sobre una rampa invisible. Pensábamos que te impresionaban esas historias que contaba el abuelo. ¿Recuerdas? Sobre el hombre que salió del bosque. Solo pude asentir. Cada una de sus palabras era como una llave girando dentro de una puerta oxidada en mi cabeza. «Pero no fue historia, Lucas», dijo, ahora en voz más baja. «Entraron en la casa. Eso hizo que el aire desapareciera de la habitación. La presión en mi
pecho era tan grande que sentí que me iba a desmayar. No podía moverme. No sé por qué, pero sentía que era la única despierta. Dormías como un tronco. Zeke lloraba, pero no se oía nada. Los atraparon a ambos. En ese momento empezó a temblar. Me escondí detrás del armario. Uno de ellos, el más grande, el de la cara descubierta, parecía saber que estaba allí. No me vio, solo me miró y susurró algo. Pregunté qué. Anthony se pasó la mano por la cara, aparentemente tratando de encontrar el coraje para repetirlo. Dijo: cuando el sueño termine, nadie se acordará de ti. Permanecí en silencio, con un deseo absurdo de levantarme y salir corriendo de allí, pero al mismo tiempo sabía que necesitaba escucharlo hasta el final. Fue como si todo lo que no entendía en mi vida me lo estuvieran explicando allí, en una casa olvidada, con mi hermano perdido contándome lo que nadie nunca quiso decirme. Después de eso, todo se convirtió en una avalancha. Anthony me dijo que después de esa noche, nadie volvió a hablar de mí ni de Zeke. Parecía que te habías evaporado. Y cuando pregunté, dijeron que me lo estaba inventando, que estaba sola, que siempre lo estaba. Dijo que durante un tiempo estuvo obsesionado con demostrar que no estaba loco. Encontró un viejo cuaderno con nuestros dibujos, una camiseta de Zeke en el sótano e incluso una foto donde se podían ver nuestros pies, solo nuestros pies recortados. Pero entonces, los dibujos desaparecieron, la camiseta desapareció, la foto se borró, literalmente, como si la hubieran borrado de la realidad. Eso me hizo sentir físicamente enfermo. No era solo un secreto familiar, era como si alguien estuviera intentando activamente borrar nuestra existencia. Luego dijo: pero no pudieron contigo, ni conmigo tampoco, porque lo recordamos. Y ahí fue cuando me dijo algo que me dejó completamente congelado. Estás teniendo esos sueños, ¿verdad? Sobre el ruido en las escaleras, sobre la silla que no debería estar en la sala, sobre el chico del patio trasero que no deja de mirarte. Sí, era, y él también lo hace. Y lo más enfermizo es que sin que yo dijera nada, me describió detalles de esos sueños que coincidían exactamente con los míos, como el sonido de los pasos que siempre tiene 7 tiempos, como el niño llevaba una camisa amarilla sucia, como la silla aparecía siempre posicionada frente a ti, pero sin que nadie la hubiera movido jamás. No son sueños, dijo, son llamadas, recordatorios, de que empezamos a recordar demasiado. Eso siguió sonando dentro de mi cabeza como una campana rota. Me sentí invadido, violada incluso, como si mis propios pensamientos ya no fueran solo míos. Me levanté, caminé hacia la puerta y la abrí para tomar un poco de aire. El aire exterior parecía más pesado, más oscuro, y entonces lo vi, al otro lado del campo, 3 figuras paradas, inmóviles, alto, flaco, como sombras atrapadas en la noche, y una luz muy suave en el cielo, pulsando lentamente como el resplandor de algo que aún no había despertado del todo. Cerré la puerta inmediatamente. Lo cerré con manos temblorosas y apoyé mi espalda contra él, tratando de comprender qué diablos acababa de ver. Anthony se levantó rápidamente y preguntó qué pasaba, pero cuando dije que ellos estaban allí, simplemente asintió, como si ya lo supiera. Siempre vienen cuando recordamos demasiado. Apagamos todas las luces de la casa y nos dirigimos a la parte de atrás, al antiguo cuarto de suministros, donde la ventana era pequeña y daba a un matorral. Nos quedamos allí en la oscuridad, el sonido de nuestra respiración tragando todo el silencio. De vez en cuando se oía un crujido de madera que venía del porche, luego un crujido, como si alguien o algo caminara por el tejado muy lentamente.
No puedo decir cuánto tiempo permanecimos así. El tiempo en el interior parecía distorsionado. Cada segundo era como una banda elástica estirada hasta el máximo, lista para romperse. Hasta que la luz en el cielo desapareció. Y con ello el sonido. Anthony respiró hondo y dijo: «Ahora viene la parte difícil». Y yo, con la garganta seca, pregunté: «¿Qué parte?». Me miró y dijo: «Ahora van a intentar entrar en tu cabeza». No lo entendí en ese momento. Pensé que estaba hablando metafóricamente, pero no. Se refería a esa sensación de flotar que había estado sintiendo. Esa sensación de ser arrastrado por recuerdos que no tienen sentido. Usan eso. Usan tus recuerdos en tu contra. Intentarán confundirte, hacerte olvidar de nuevo, o peor aún, hacerte recordar cosas que no deberías. Pasamos el resto de la noche allí y no sé si dormí o me desmayé por el cansancio. Solo recuerdo haberme despertado con el sonido de mi teléfono celular vibrando en mi bolsillo. Era Carol. Tuve más de 10 llamadas perdidas. Cuando respondí, ella estaba en pánico. «Lucas, por Dios, ¿dónde estás?» «Derek dice que saliste anoche, pero hay otro tú aquí en casa, que no eres tú». Eso me causó tal shock que casi se me cae el teléfono. «¿Qué quieres decir, Carol? Estoy aquí, soy yo», dije intentando mantener la calma. Al otro lado de la línea, ella lloraba y hablaba en voz baja, como si temiera ser escuchada. «Está en la habitación de Derek. Dijo que solo quiere hablar, pero Derek no quiere irse. Tiene miedo». Ese nudo que ya estaba en mi estómago se convirtió en una verdadera ansiedad. Miré a Anthony, que estaba de pie en la puerta, pálido. «Enviaron a uno de nosotros». Eso es todo lo que dijo. Nos subimos al coche y volamos de regreso a casa. El camino parecía interminable. Cada faro que pasaba hacía que mi corazón latiera más rápido, como si en cualquier momento algo fuera a aparecer en medio del camino. Y con cada kilómetro, la misma pregunta vuelve a aparecer. Si hay otro yo en casa, entonces, ¿qué soy? Llegamos a casa casi a las 6 de la mañana. La luz del día comenzaba a aparecer en el horizonte, pero la casa aún estaba envuelta en esa espesa sombra que parecía más emocional que física. Anthony se quedó en el auto, listo para intervenir si era necesario. Entré lentamente, con el móvil todavía en la mano, y llamé a Carol. Salió de la cocina con los ojos hinchados y señaló hacia el pasillo. «Él todavía está allí». Caminé hacia la habitación de Derek y antes de abrir la puerta, respiré profundamente. Cuando entré, me vi sentada en el borde de la cama. Literalmente. La misma ropa que había usado 2 días atrás, los mismos zapatos, incluso la misma pequeña cicatriz en la ceja. Pero había algo mal. La forma en que me miró. Como si intentara imitar mi mirada, pero sin lograrlo. Una versión puesta en escena de mí mismo. Y cuando lo dijo, me dio un escalofrío. «Pensé que ibas a tardar más. Tenemos que hablar de lo que estás haciendo. Estás recordando demasiado». Me quedé congelado. Ver a alguien con mi cara, sentado en la cama de mi hijo, hablándome como si yo fuera el intruso, fue una de las experiencias más perturbadoras de mi vida. Mi primer impulso fue ir tras él, pero algo en 1980, sus ojos me hizo detenerme. No era miedo, fue una especie de compasión, como si estuviera triste por mí. No lo entiendes, Lucas. Cada vez que alguien se esfuerza demasiado en recordar, la realidad empieza a desmoronarse. Y si se desmoronan lo suficiente, despierta. ¿Quién es él?, pregunté y mi voz se entrecortó. La máquina del sueño, la que sueña todo esto. Si despierta, el sueño termina. Y nadie aquí existirá nunca más. Lo dijo como si se lo estuviera explicando a un estudiante que había hecho trampa en un examen, con paciencia pero con un toque de amenaza. Y luego señaló a Derek. «También se lo estás recordando. Esto no puede seguir así». En ese momento Carol apareció en la puerta, con Anthony justo detrás de ella.
El otro yo se levantó lentamente, como si no quisiera causar alarma. Tendrás que elegir, o lo olvidas o te llevarán de vuelta. Y entonces hizo algo que me heló la sangre. Se volvió hacia Derek y le dijo con la voz más suave del mundo: ¿recuerdas cuando solíamos patear los hongos gigantes en la plantación? Los ojos de Derek se abrieron de par en par. Él recordó. Él lo sabía. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él y lo abracé fuertemente, protegiéndolo con mi cuerpo. Anthony se paró frente a la puerta, pero no fue necesario. El otro yo simplemente suspiró, como si aceptara la derrota. Tú elegiste. Y luego simplemente desapareció, literalmente, como si lo hubiesen borrado con un borrador invisible. La habitación quedó en silencio. Ni siquiera se oía la respiración, hasta que Derek me miró y dijo: creo que estaba triste, papá. Creo que no quería ser el mismo. Fue lo más dolorosamente real que escuché ese día. Después de eso decidimos que necesitábamos mudarnos. Nos mudamos a otra ciudad el mes siguiente. Anthony se quedó con nosotros un rato y luego desapareció nuevamente. No sé si fue su elección o si alguien lo hizo desaparecer. Carol todavía está tratando de comprender todo lo que pasó, pero prefiere no hablar mucho de ello. Derek también ha cambiado. Ya no dibuja esos extraños paisajes y rara vez habla de su amigo Zach. A veces, cuando está más tranquilo, murmura cosas para sí mismo, como si intentara mantener vivo algún recuerdo, pero nunca lo interrumpo. También dejé de escribir en el cuaderno. Lo quemé, en realidad. Fue un domingo por la mañana, sin ceremonia, como si estuviera relegando ese capítulo de mi vida al olvido, o al menos intentándolo. Incluso hoy en día, a veces entro en flotación. Sucede cuando menos lo espero, en el tráfico, en la ducha, cuando miro al vacío. Ese mismo tipo de sentimiento surge siempre, que algo me está observando desde dentro, que alguien esté prestando atención a lo que pienso. En estos momentos repito un mantra, loco, infantil, pero que me mantiene con los pies en la tierra. La máquina está durmiendo. La máquina está durmiendo. La máquina está durmiendo. Sé que mucha gente pensará que todo esto es un invento, un delirio, un efecto secundario de algún trauma. No resuelto. Todo está bien. Preferiría creerlo también, pero hay algo que he aprendido. A veces, recordar es más peligroso que olvidar. Y si un día sientes que hay algo en tu vida que no encaja, un vacío extraño en tus recuerdos de infancia, no tires de ese hilo, porque hay cosas que solo están en silencio porque dejamos de mirarlas.